Nuestra razón de ser son los empresarios. Por este motivo tenemos un portafolio de cientos de servicios gratuitos desarrollados especialmente para reactivar o fortalecer los diferentes negocios, independientemente de la etapa en la que se encuentren o su tamaño. Ofrecemos acompañamiento, asesorías, capacitación y eventos, contactos comerciales y financieros, información, mecanismos de solución de controversias y articulación institucional. En esta edición de la Feria Virtual para la Microempresa, queremos contarte acerca de algunos y ponerte a disposición el portafolio completo de servicios que encuentras en www.ccb.org.co. Crear confianza, reactivación y acceso es una de las iniciativas con las que buscamos apoyar la reactivación económica de las microempresas y pymes de Bogotá y región con dos componentes. Primero, portafolio de servicios de formación, asesoría, contacto financiero, acompañamiento y seguimiento. Segundo, acercamiento a las empresas a una línea especial de crédito con condiciones preferenciales construida por la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa de garantías Unidos por Colombia y una línea de redescuento con Bancoldex. Conoce más en ccb.org.co/crear. Negocia, que en marzo cumplió un año. Es el espacio virtual gratuito de relacionamiento y agendamiento de citas de negocios, de fácil acceso, que conecta oferta y demanda de bienes y servicios de empresas de todos los sectores a nivel local, nacional e internacional, garantizando la construcción de redes empresariales, generación de ventas y posicionamiento de marca. Bazar Vogue, la vitrina digital con lo mejor del talento local, en las que más de 1.700 emprendedores y emprendedoras venden sus productos. Hoy contamos con 17 categorías y cerca de 25.000 opciones. Ya seas emprendedor o emprendedora o quienes quieran comprar, entra a www.bazarvogue.com. Escuchamos a los empresarios y nos adaptamos a sus necesidades. Por esto, hemos desarrollado 7 programas bandera con los que apuntamos a aumentar las ventas de micro y pequeñas empresas de los sectores más golpeados por la pandemia en Bogotá y la región a través de su digitalización. A veces, no encuentras alguno de los programas en la página o prefieres llamar. Para eso creamos la línea Juntos, para ayudarte a resolver dudas y reactivar tu empresa de manera eficiente y de acuerdo con tus necesidades. Acá encuentras 7 opciones que van desde financiación, apoyo en transformación digital, estrategia o nuevos productos. Fábricas de productividad. Una iniciativa que tiene el propósito de ayudar a que las pequeñas, medianas y grandes empresas que hacen parte de los sectores de manufactura, agroindustria y servicios mejoren sus indicadores de rentabilidad y eleven su capacidad para competir dentro y fuera del país. Las empresas son atendidas por consultores empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá. El trabajo al interior de las empresas se realiza a través de los extensionistas, expertos en productividad. Entra a nuestra página y conoce todas las opciones que tenemos. Cámara de Comercio de Bogotá. Buenos días a todos, o bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta charla. Yo soy Dayana Velandia, consultora empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Soy la persona que nos va a acompañar en esta charla, la cual se llama Finanzas para Microempresarios, accediendo al sistema financiero. Esta charla nos va a acompañar Marcos Hernández. Yo estaré atenta a cualquier duda o inquietud que presenten durante esta charla, la cual las vamos a realizar al final, faltando 15 minutos para cerrar. Bueno, Marcos, te cedo la palabra, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta importante feria empresarial
que adelanta la Cámara de Comercio. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos entonces a dar inicio a esta charla relacionada con alternativas para financiar tu negocio. Entonces, acá vamos a ver qué es un poco lo que vamos a ver en esta tarde de hoy. Un poco un ejemplo práctico, las características de la deuda. Vamos a entender cómo funciona este tema, digamos, al momento de solicitar financiamiento con un tercero, la capacidad de endeudamiento, que es un tema muy importante y que es un poco lo que las entidades financieras o las entidades de crédito tradicionalmente revisan. Vamos a comprender un poco los conceptos de las líneas de crédito, vamos a completar con nuestro ejemplo práctico y finalmente vamos a ver unas recomendaciones finales de lo que es esta charla. Bueno, vamos a empezar con este ejemplo bastante sencillo. Vamos a imaginar que conocemos a dos personas, digamos que son dos emprendedores que decidieron hacer un negocio que se llama la mojiconería. Entonces, nuestros amigos, que se llaman Alberto y Ernesto, digamos que ellos en este momento están revisando las posibilidades de expandir su negocio, la mojiconería, en una importante ciudad del Caribe colombiano. Entonces, básicamente, ellos lo que se les plantea es una propuesta de inversión, donde tienen que adelantar una inversión por 50 millones de pesos. Y digamos que a partir, obviamente, de la información que ellos ya conocen y cómo se comporta su negocio actualmente, ellos estiman una utilidad de 3 millones de pesos mensuales. Entonces, antes de resolver esta situación o este caso que les estoy planteando, vamos a entender un poquito algunos de los conceptos relacionados con el crédito, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, vamos a entender un poco cuáles son esas características de la deuda. Entonces, fíjense que muchas veces, y esto claramente es una situación que a veces se presenta muy común en muchos emprendedores, en muchos microempresarios, es justamente que no comprendemos muy bien cómo se compone la deuda. Entonces, muchas veces cuando nos hablan de monto, de plazo, de la misma garantía, pensamos que esto pues son temas menores y resulta que son los temas más relevantes que pueden estar. Obviamente la tasa de interés es otro componente clave de todo esto, pero es un poco lo que vamos a entender ahora. Bueno, entonces vamos a iniciar entendiendo cuál es el concepto de plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las características de un crédito, lo primero que nosotros nos hablan o nos mencionan es el plazo que nosotros vamos a tener para devolver o para pagar esos dineros que nos facilitaron. Entonces, fíjense que nosotros, y dependiendo de las características de la cartera que nosotros estemos solicitando, pues bueno, nos vamos a encontrar con unos préstamos, por ejemplo, los hipotecarios, que tradicionalmente sirven para financiar la compra de vivienda. Entonces, fíjense que es normal, incluso hoy en día, con algunas líneas especiales, que tengamos unos créditos a 30 años. Pero pues digamos que estos créditos también pueden ir de 10 años, 15 años, 20 años. Bueno, digamos que eso ha cambiado un poco, pero es un poco lo que hoy en día encontramos en este tipo de créditos. Pero fíjense que también nosotros, llamémoslo así, conocemos y de pronto estamos más acostumbrados a los plazos que tenemos en las tarjetas de crédito. Entonces, fíjense que en la tarjeta de crédito nos dan la posibilidad algunas entidades financieras de diferir un valor hasta en 48 cuotas. Fíjense que es una situación que hoy en día ya lo vemos en las tarjetas de crédito, pero pues digamos que es una situación que se presenta. Y hay otras tipologías que digamos que son las de los créditos PYME o créditos empresariales, que básicamente pueden llegar a tener presente cuál es el tiempo en que un empresario empieza a recuperar su inversión. Entonces, fíjense que podemos empezar a ver créditos que pueden ir de 6 meses hasta 2 años. Vemos que eso va muy de la mano de las características que la persona o el empresario esté buscando para financiar algún tipo de proyecto, o si lo está buscando de pronto para temas de capital de trabajo, que esa puede ser otra de las situaciones que muchas veces los empresarios también están
evaluando para darle sostenibilidad a su negocio. Entonces, fíjense que ese es un tema bien, bien importante, ese plazo de devolución. Bueno, el siguiente aspecto que nosotros vamos a encontrar o la siguiente característica que nosotros vamos a encontrar es el monto de la deuda. Entonces, cuando nosotros hablamos del monto de la deuda, básicamente nos referimos al capital al que la empresa puede llegar a acceder. Fíjense que las entidades pueden establecer varios componentes al momento de realizar o de definir estos montos de deuda. El primero, digamos que algunas entidades, ya sea por políticas internas de la entidad, pueden llegar a colocar unos topes máximos por cada préstamo que se le realice, tal vez pensando en que pueden llegar a más empresas o que esos recursos definidos se pueden o le pueden alcanzar a más empresas en el país. Vemos que puede llegar a ser una situación. Vemos que eso es más común, por ejemplo, en los créditos que hace el gobierno a través de Bancoldex. Entonces, por ejemplo, y hoy en día los estamos viendo mucho, con todo este tema de la pandemia, pues digamos que hay unas líneas especializadas que son para las pymes, pero cuentan con unos montos muy limitados. Entonces, por ejemplo, el gobierno puede destinar 100.000 millones de pesos para las pymes, pero el tope pueden ser 50 millones de pesos por empresa, de tal forma que más empresas puedan llegar a darle uso a estos recursos. Entonces, este es un tema importante. Ahora bien, otra de las características, y eso también es importante, es yo puedo como empresa tener un tope máximo de 50 millones, pero resulta que mi capacidad de pago, ya lo vamos a entender este importante concepto, eh, eh, me dice o le dice a la entidad evaluadora de crédito o la que me está realizando el préstamo que yo realmente no tengo capacidad para 50 millones, sino que mi tope por mi capacidad es únicamente de 20 millones. Entonces, fíjense que esa es otra particularidad que puede llegar a presentarse. Fíjense que a veces cuando nosotros solicitamos un crédito, de pronto estamos solicitando 50 millones de pesos y la entidad crediticia, después de hacer sus análisis respectivos, nos dice, mire, dada la situación por la que atraviesa su empresa, nosotros estamos en condiciones de prestarle hasta 30 millones de pesos. Entonces, fíjense que esa es otra situación que también se puede llegar a presentar y que es bastante común en algunos casos. Bueno, vamos a entender otro concepto, que este concepto también es muy importante, es un concepto clave, porque muchas veces nosotros como emprendedores, como empresarios, tenemos una concepción acerca de lo que es un aval o una garantía. Entonces, muchas veces nosotros asumimos que la entidad financiera, al nosotros darle una garantía, pues ya con eso es suficiente o es más que perfecto para que nos adelante un préstamo. Y fíjense que no es así. Entonces vamos a entender primero qué es este concepto de garantía. Lo primero es que en el mercado financiero vamos a encontrar distintos tipos de garantías o avales. Entonces vamos a encontrar unas garantías que son un pagaré. Entonces básicamente es lo que nosotros diligenciamos, por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta de crédito y el banco nos dice firme este pagaré en blanco. Eso es un tipo de garantía. Entonces, en el momento en que nosotros no podemos cumplir con la obligación con el banco, pues muchas veces lo que hace el banco es hacer efectivo ese pagaré. Entonces, digamos que a partir de eso se inicia un proceso jurídico de cobro a partir de nuestro compromiso ineludible, si así lo queremos ver, de hacer o de pagar ese compromiso financiero. Ese es un tipo de garantía. Pero hay otras garantías que por sus características, digamos que pueden llegar a tener un mayor valor para las entidades financieras. Entonces, es común, por ejemplo, que nosotros en la empresa decíamos, por ejemplo, pignorar un vehículo. Entonces, por ejemplo, tenemos un vehículo, que es nuestro vehículo de trabajo, y nosotros decidimos pignorarlo al banco. Vamos que esa es una forma también de garantizarle al banco que en caso que nosotros no podamos cumplir con las obligaciones que tenemos con ellos, pues digamos que ahí se encuentra el carro que en dado caso puede llegar a servir como garantía para respaldar esa obligación. Hay otras garantías, por ejemplo, cuando nosotros decidimos hipotecar, por ejemplo, un lote o una casa. Fíjense que este tipo de garantía, pues obviamente tiene un valor
todavía mayor, porque a diferencia del vehículo, pues yo a la casa no la puedo mover o el lote no lo puedo mover. Digamos que pueden llegar a tener una mayor predilección para algunas entidades financieras, pues elegir este tipo de garantía. Pero digamos que acá vienen algunos temas que son claves, que era un poco lo que les decía, que yo tenga un lote, pero yo no cuente con la capacidad de pago, así yo se lo ignore al banco, no me va a garantizar nada, porque el banco antes de mirar las garantías o mirar estos avales, lo primero que va a entrar a revisar es que efectivamente yo cuente eh, con la capacidad de pagar las deudas. O sea, a ningún banco, a ninguna entidad crediticia le va a interesar que nosotros no podamos pagar y pues tengamos que ejecutar una garantía como estas. Les doy, por ejemplo, un ejemplo de un banco en el que trabajé. En algún momento se estaba financiando una línea de vehículos, digamos vehículo de trabajo, y el banco, digamos que tomó la decisión de no financiar más marcas chinas. Digamos que la razón por la que el banco decidió no financiar más estas marcas chinas era porque, pues, primero, pues, las personas que compraban estos vehículos, cuando se presentaban daños en el vehículo, digamos que los repuestos no eran de fácil consecución en Colombia. Y al ser vehículos de trabajo, pues digamos que las personas dejaban de trabajar y pues obviamente se colgaban en la deuda. Y cuando el banco iba a revisar pues el estado de la garantía, en este caso el vehículo, pues claramente tenía muchas dificultades para poder hacer efectiva esa garantía, o sea, traducirla en dinero. Entonces fíjense que esa es una situación que también se puede llegar a presentar muchas veces y que a veces no somos tan conscientes de ese tema, pero para los bancos o las entidades de crédito, pues son muy importantes este tema. Bueno, el siguiente aspecto, y este es uno de los temas que muchas veces es muy importante, pero como que no lo tenemos tan claro. Digamos que acá el sistema hace que se vuelva un poco complejo a veces entender este concepto de las tasas de interés. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que las tasas es un indicador que normalmente se expresa en forma de porcentaje. ¿M? Y lo que hacen las entidades financieras es plantear una tasa para estimar el costo de un crédito. Y a partir de ello, digamos que los bancos lo que hacen es eh, asumir pues obviamente un riesgo y pues obviamente generar una rentabilidad. Entonces fíjense que es común que nosotros las encontremos tanto en productos de inversión como en productos de ahorro. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a abrir un CDT, que por cierto, digamos que en este momento las tasas de los CDTs pues están muy bajitas, eh, a lo que encontrábamos nosotros, por ejemplo, hace 2 años. Digamos que al inicio de la pandemia, pues muchas de las tasas que nosotros encontrábamos, pues empezaron a caer por la situación en la que nos encontramos. Y aún hoy, a pesar de que ya estamos iniciando un proceso de reactivación, esas tasas pues siguen pues no muy altas, por decirlo de cierta forma. Entonces, un poco el concepto de la tasa de interés nos va a hablar de un balance entre el riesgo y la posible ganancia de una suma de dinero en un tiempo determinado. Entonces, fíjense que, y vuelvo a mi ejemplo de los CDTs, fíjense que nosotros en los CDTs, digamos que vamos a invertir un dinero, que sería nuestro monto, vamos a invertirlo durante un plazo. Entonces, nosotros vamos a establecer, por ejemplo, un periodo de un año. Y lo siguiente que a nosotros nos van a decir en el banco es que por ese plazo, qué sé yo, un año, nos van a pagar una tasa correspondiente a X porcentaje. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá nosotros también vamos a encontrar algunas otras características. Vamos a encontrar unas tasas que son fijas, que van a permanecer estables durante el tiempo que dure la inversión o el préstamo. Vamos que eso es muy común, por ejemplo, en los CDTs, como les estoy diciendo, digamos que en el momento que uno abre ese CDT, pues uno es consciente cuál va a ser el valor final que uno va a obtener al cabo de ese periodo de tiempo. Digamos que eso es clarísimo. Algunas obligaciones, muchas veces que nosotros adquirimos con bancos, también pueden llegar a tener esas características de tasa fija. Entonces, desde un momento nos dicen, mire, su tasa es esta y se va a mantener constante en el tiempo. Digamos que esa es una situación. Pero tenemos otras que van a ser variables. Entonces, seguramente, si alguno de ustedes, por ejemplo, tuvo algún crédito hipotecario, los créditos hipotecarios, por ejemplo, tienen esa particularidad. En algún momento
Los que son mayores, pues seguramente pueden recordar el concepto de UPAC, que nació en el gobierno de Pastrana, Pastrana Papá, y que básicamente tenía un porcentaje que estaba amarrado, por decirlo de cierta forma, a la inflación. Obviamente cuando llegaron los 90, pues las inflaciones que tuvimos en el país pues eran bastante altas, pues claramente hacía que estos créditos se volvieran impagables. Pero digamos que hoy en día conocemos, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, la DTF, que muchos créditos están amarrados a la DTF, entonces nos hablan de DTF más unos puntos. Entonces, fíjense que tradicionalmente la DTF va a variar semanalmente y pues asimismo puede llegar a variar estas tasas en el tiempo. Entonces, digamos que es una forma que se van a recalcular los intereses a partir de esa variación de la tasa que puede llegar a tener semana a semana. Digamos que eso es un poco lo que nosotros vamos a encontrar en nuestras características de tasa de interés. Bueno, teniendo esto claro, vamos a entender un poquito el concepto, ahora sí, de lo que es la capacidad de endeudamiento. Fíjense que esto es otro de los elementos que se vuelven claves para las entidades financieras, porque a partir de ello es que ellos determinan si una persona o una empresa está en capacidad de asumir un préstamo, obviamente sin que esto ponga su integridad o en riesgo su integridad financiera, y pues que obviamente, y lo que más le interesa a los bancos, pues que la persona pueda o la empresa pueda pagar sin problema este crédito. Entonces, básicamente nosotros, ¿cómo definimos de forma bastante sencilla este tema? Obviamente, digamos que esto puede llegar a variar de acuerdo a distintos bancos, pero digamos que en esencia lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a tomar o vamos a sumar los ingresos totales que tiene una empresa o un particular, y le vamos a restar sus gastos totales. Entonces, los gastos totales, por ejemplo, en una empresa puede llegar a verse, por ejemplo, el costo de ventas, podríamos llegar a ver, por ejemplo, las obligaciones que tienen con otros bancos, digamos que ese es un tema también que se evalúa o que se revisa. Cómo está, por ejemplo, con el pago a proveedores. Digamos que nosotros empezamos a revisar cómo está la empresa y empezamos a determinar cómo es su flujo de caja. Digamos que esa es una característica clave de todo esto. Cuánto al finalizar el día le está quedando en caja a esta empresa o a este particular. Y muchas veces lo que a veces pueden llegar a hacer algunas entidades financieras es que ellos van a poner unos topes y van a decir, venga, de esa capacidad libre, de esa capacidad restante que va a tener esta empresa o este particular, nosotros vamos a restarle un 35% o le vamos a castigar, por ejemplo, un 35%. Puede ser un 40%, bueno, qué sé yo, como para tratar de mantener el colchón, o sea, que esta persona o esta empresa, pues de alguna forma o de alguna manera, pues tenga algún tipo de libertad financiera en caso que la situación se llegue a poner difícil más adelante. Entonces, fíjense el ejemplo que les planteo acá. Entonces, es bastante sencillo. Fíjense que si la capacidad de endeudamiento está dada por los ingresos totales de esa empresa, que son 100 pesos, pero los gastos totales son de 75, y nosotros le aplicamos ese porcentaje de 35%, fíjense que al final del día nosotros vamos a tener únicamente 8.75 pesos, que serían los que vamos a utilizar para financiar o para considerar un endeudamiento con un banco. Digamos que ese sería mi monto mensual, si este es el ejercicio mensual, lo que estamos haciendo ahí para adquirir una deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Si el día de mañana yo voy a solicitar, por ejemplo, 100 pesos a un plazo de, qué sé yo, 36 meses, pues seguramente esos 36 meses van a tener en cuenta esos 8.75, y ahí es donde yo les digo que algunos bancos dicen, venga, no, ese 8.75 no le alcanza para 36, de pronto empecemos a variar con un mayor plazo, entonces no vamos a hablar de 36 sino de 60 meses, y seguramente ahí ya puede funcionar el tema. Pero fíjense que esto es un poco lo que hacen en algunas ocasiones los bancos para determinar esa capacidad de endeudamiento. Bueno, viene otro tema que también es muy común y digamos que es de los miedos que a veces todos tenemos frente a las centrales de información. Digamos que
estas centrales de información, o como también son conocidas como buros de créditos o centrales de riesgo, pues básicamente contienen o recopilan toda la información crediticia, tanto buena como mala. Digamos que a veces es muy común escuchar a las personas que dicen, no, estoy reportado en Data Crédito. Realmente todos estamos reportados en Data Crédito. Algo muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en el Sisbén. Realmente todos estamos registrados en la base del Sisbén. Lo que sucede es que existen unas características que nos hacen acreedores o no de los beneficios que se otorgan en Sisbén. Pero digamos que toda la población está en el Sisbén. Digamos que decir, no, yo no estoy en el Sisbén, es de esas situaciones que a veces uno escucha, pero pues digamos que carecen de realidad. Digamos que en el caso de las centrales de información sucede algo exactamente igual. Digamos que todas las entidades crediticias, llámense bancos, incluso entidades del sector real. Entonces, por ejemplo, hoy en día es común que entidades como Movistar, el mismo Claro, Tigo, DirecTV, pues reporten información, este tipo de información a las centrales de información. Digamos que es una manera o es un mecanismo de plantear o de presentarle información de todas las deudas que tiene una persona con, no solamente con el sistema financiero, sino con el sector real. Incluso, por ejemplo, algunas entidades de arrendamiento, por ejemplo, si yo vivo en arriendo y lo estoy haciendo a través de una agencia, muy seguramente estas entidades también pueden llegar a reportar esa información. Entonces, fíjense que eso es un tema importante. Entonces, ¿qué encontramos acá en este concepto de las centrales de información? Pues básicamente nosotros encontramos acá que existen dos en el país, una que se llama TransUnion, que anteriormente era conocida como Cifin, y otra que se llama Data Crédito. Entonces, básicamente estas entidades lo que hacen es recopilar información y un poco lo que nosotros vamos a encontrar, fíjense, digamos que por eso les decía el tema de Cifin, que ahora es TransUnion, ellos que van a presentar, pues básicamente una información muy general. Entonces nos van a decir, por ejemplo, el resultado de la consulta de información comercial. Entonces nos van a dar una consulta de, por ejemplo, la existencia, por ejemplo, de esta empresa, que se dedica, digamos que eso también muchas veces se tiene en cuenta a nivel de crédito de una entidad. Obviamente hay sectores que pueden llegar a estar mucho más afectados que otros y de pronto las proyecciones que se tienen en ese sector pueden inducir a que el estudio de crédito de pronto no sea favorable a pesar de que mis cifras internas sean buenas. Fíjense que a veces eso también sucede y nos presenta un resumen del endeudamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso particular, acá nos van a decir tarjetas de crédito, sector financiero y sector real. Entonces, a veces también pasa que yo digo, no voy a decirle a la entidad financiera que yo tengo una deudita por ahí con cierta empresa, porque pues finalmente eso yo lo estoy manejando y como por debajo de la mesa, entonces prefiero no decirla. Si esa entidad reporta, porque hay algunas que no lo hacen, del sector real principalmente, si esa situación no ocurre, pues digamos que de pronto pueda que se pase por alto, pero fíjense que si yo no lo mencioné en la información, pues seguramente acá sí me lo van a tener en cuenta. Entonces fíjense que en este resumen, yo voy a encontrar cuáles son las obligaciones, por ejemplo, que están al día y cuántos son los montos que debo y cuál es el valor de mi cuota. Entonces yo en algún momento yo puedo haber dicho, no, es que el monto de mi cuota era de 800.000 pesos y resulta que el monto era de 1.216.000 pesos. Fíjense que el banco, la entidad financiera, va a tomar este valor, lo que me está reportando las centrales de información. Incluso si yo tengo obligaciones en mora, digamos que acá también a mí me van a decir, ojo, porque la empresa o el señor tiene acá unas obligaciones en mora y es importante pues que él realice como los pagos para ponerse al día y una vez pase esto, pues continuamos con la solicitud del crédito. Entonces, fíjense que esta es una situación que normalmente vamos a encontrar en estos tipos de informes. También encontramos, fíjense, este es otro ejemplo, por ejemplo, del tema de los scores, que a veces nos dicen a nosotros, no, es que yo tengo un score de tanto en Data Crédito, pero yo en últimas no sé qué es eso, o en Cifin. Pues fíjense que este tema se ha perfeccionado mucho con el pasar de los años, ya no solamente entidades como TransUnion o el mismo Data Crédito nos dicen cuáles son las obligaciones, sino que ellos ya están diciendo a partir de unos modelos que ellos seguramente habrán creado, a partir de un score, cuál es la probabilidad de no pago.
Entonces esto también es otra herramienta que muchas veces tienen las entidades crediticias para decirle a uno si sí o si no. Entonces fíjense, por ejemplo, la probabilidad de no pago de esta empresa pues es del 62%. Fíjense que es una probabilidad un poco alta y que muy seguramente la persona, o el analista o la entidad financiera de crédito que entre a revisar esta empresa, pues seguramente puede llegar a tener sus dudas frente a prestarle a esta empresa como tal. Entonces, fíjense que esa es una situación que cada vez se va perfeccionando más y pues que es importante conocer y tener presente y en cuenta. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a encontrar, y esto también es muy común en las organizaciones cuando nos hablan de líneas de crédito, y fíjense que esto es un poco las alternativas de financiación que nosotros vamos a encontrar como empresa. Entonces, lo primero, vamos a encontrar unas líneas que son de corto y otras que son de mediano a largo plazo. Entonces, las de corto plazo, vamos que vamos a encontrar las tarjetas de crédito. Vamos a encontrar plazos hasta 36 meses, digamos que hoy yo les decía hace un momento que hoy incluso vamos a encontrar plazos hasta de 48 meses. Fíjense que un poco lo que se ha flexibilizado el tema en algunas entidades de crédito. Entonces podemos llegar a encontrar eso, pero fíjense la tasa es 26.28% efectivo anual. Ya vamos a ver ahorita más adelante un ejercicio de estos para que entiendan cuál es el efecto de estas tasas. Y también tenemos, por ejemplo, los famosos cupos rotativos, que básicamente funcionan como una tarjeta de crédito. Digamos que la diferencia con las tarjetas de crédito es que yo no voy a tener un plástico, digamos que yo voy a hacer la utilización de ese cupo. Entonces, yo voy a decir, necesito X cantidad de dinero y necesito que ese dinero se consigne en mi cuenta de ahorros o en mi cuenta corriente. Digamos que es lo que a veces se maneja con esos cupos rotativos. Digamos que la diferencia, como lo digo, es que no tenemos un plástico como tal, sino hacemos la solicitud al cupo, contra el cupo, y desembolsamos ya sea en nuestra cuenta de ahorros o en nuestra cuenta corriente de la empresa. Y acá, fíjense que estos cupos, pues, pueden llegar a tener un plazo mucho más, bueno, un plazo igual, pero digamos que las tasas pueden llegar a ser mucho más favorables. Entonces encontramos hoy en día, creo que ese es el caso del Banco de Avillas, tasas desde el 14.75% efectivo anual. Fíjense que es un tema bien interesante también, sobre todo para situaciones que exijan o demanden capital de trabajo y que nosotros pues necesitemos una fuente inmediata de recursos, pues digamos que esta puede llegar a ser una muy buena opción. En el mediano y largo plazo, vemos que nosotros, y dependiendo la situación, pues podemos encontrar créditos que son de microcrédito. Digamos que los préstamos de microcrédito pues tienen la particularidad o la característica que no son montos muy altos. Digamos que podemos estar hablando de topes de 20 millones de pesos, pero pues pueden llegar a favorecer las necesidades de ciertas microempresas. Entonces puede llegar a ser una opción interesante. La particularidad es que debido al riesgo que pueden llegar a representar algunas de estas microempresas, pues fíjense que las tasas pueden arrancar desde 21.56% efectivo anual. Entonces fíjense que esa es una situación que puede llegar a ser obviamente mejor que una tarjeta de crédito, pero pues digamos que sigue siendo una tasa pues que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de considerar este tipo de crédito. Obviamente, pues es muchísimo o 1000 veces mejor que solicitarle ayuda, por ejemplo, a los famosos gota a gota, que pues digamos que en esta oportunidad no toco ese tema, pero pues digamos que como nota al margen, los gota a gota pueden llegar a cobrar, sin nosotros darnos cuenta, unas tasas que superan, por ejemplo, el 200% de efectivo anual. Lo que pasa es que nosotros, como lo estamos viendo en el día a día, que son 5.000, 10.000 pesitos, de pronto no le estamos dando como ese verdadero valor, pero al finalizar el mes, pues es un desangre bastante alto para cualquier empresario. Dalila, si quieres, ahora ya en la parte final voy a responder como todas las inquietudes y ya entonces aclaramos todas las dudas que ustedes tengan, pero la tengo presente. Bueno, y tenemos, por ejemplo, las carteras ordinarias. Digamos que estas carteras, pues, obviamente las podemos utilizar, por ejemplo, para compra de infraestructura, maquinaria, equipo, adquisición, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, de un lote o de una fábrica, bueno, qué sé yo. Y pues digamos que acá vamos a encontrar unas tasas bien interesantes. Fíjense, un DTF más 580
puede llegar a ser una tasa muy, muy favorable. Vamos que esta tasa la encontramos en el Banco de Villas, muy, muy favorable. Y hoy en día, como les mencionaba hace unos instantes, por ejemplo, lo que tenemos en Bancoldex, dependiendo de la línea, hoy por ejemplo estaba revisando, hoy hay unas líneas especializadas, por ejemplo, para San Andrés, vamos que pueden llegar a favorecer la reactivación económica y pues más después de la situación que se presentó allá con el tema del huracán. Está el tema, por ejemplo, para Bucaramanga, que hay como unos montos disponibles, lo mismo para Neiva, hay también unos montos para microempresarios con unas muy, muy buenas tasas que pues vale la pena revisar, obviamente conocerlas primero en la página de Bancoldex y obviamente acercarse a la entidad crediticia de, pues, donde ustedes tengan sus productos financieros, pues para conocer más en detalle de las opciones que ustedes tienen frente a estas opciones que son muy, muy interesantes. Bueno, vamos a entender un poco, ahora sí, con toda la información que les acabo de brindar, un poco recordemos nuestro ejercicio de la mojiconería. Entonces, fíjense que nuestros dos amigos van a hacer una inversión de 50 millones, pero resulta que esos 50 millones nosotros lo vamos a hacer por medio de un crédito, porque digamos que ellos no cuentan con el capital para hacer como la inyección de capital para abrir esta sucursal pues en esta ciudad de la costa del país. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué tenemos claro? Nosotros tenemos claro que vamos a recibir 3 millones de pesos en el tiempo o de forma mensual desde el momento en que nosotros abrimos. Entonces, fíjense que acá no se ve muy claro, pero fíjense que arrancamos con el momento inicial donde hacemos el desembolso y a partir de ahí vamos a tener de forma mensual 3 millones de utilidad. Entonces, vamos a hacer una revisión de cómo nos queda eso, con distintas opciones de crédito. Entonces vamos a pensar primero en la que les decía de microcrédito. Fíjense que nosotros estamos hablando de pagos mensuales durante 3 años, es decir, 36 cuotas, digamos que ese es el plazo que nosotros estamos entrando a revisar. Y fíjense que la tasa del microcrédito es 21.56% efectivo anual, que traducida es una 1.64% tasa nominal mensual. Entonces, ese dato, ese valor, nos sirve para calcular la cuota que en el caso puntual de los 50 millones tendríamos que estar pagando una cuota de 1.850.000 más seguros. Digamos que eso es un tema que también tenemos que considerar. Algunas veces los bancos obviamente nos cobran el valor del crédito, el pago de los intereses más el capital, y nos están cobrando pues obviamente aspectos como el seguro. En algunos casos nos pueden llegar a cobrar, por ejemplo, papelería o gastos de papelería, bueno, qué sé yo, y puede llegar obviamente a diferir un poco este valor. Digamos que se puede llegar a incrementar, pero digamos que a nivel general vamos a encontrar por el valor de 50 millones, 1.850.000. En el caso, por ejemplo, de endeudarnos con tarjeta de crédito, vemos que sería una situación bastante particular. Nosotros tendríamos una tasa, fíjense que esta tasa es mucho más alta, 26.28% efectivo anual, y vamos a tener una cuota que se aproxima a los 2 millones de pesos, 1.949.063 pesos. Obviamente más los seguros, que seguramente podemos estar hablando de una cuota por encima de los 2 millones de pesos. Y por último, la opción que les digo, digamos, revisar con Bancoldex es una opción muy, muy interesante. Fíjense, por ejemplo, que a ellos hablan de tasas variables de TF más 4.4. Eso, digamos que aproximadamente nos da una tasa de 0.50, pues que es una tasa excelente, más que formidable en este momento. Y fíjense que acá la cuota, pues estamos hablando de 1.522.000 pesos. Obviamente más seguros. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede llegar a decir, bueno, pero es que son 300.000, 400.000, pero ¿qué pasa? Si eso lo multiplicamos por 36 meses, fíjense que el ejercicio, y es un poco lo que tenemos acá, pues obviamente va a incrementar. Entonces, miren este ejemplo, por ejemplo, con tarjeta de crédito, lo que a veces nosotros terminamos pagando, que es una situación que uno a veces dice, ojo con las tarjetas de crédito, porque pues claramente son una muy buena opción, pero son de mucho cuidado, porque a veces, y uno lo ve lamentablemente, uno encuentra personas, por ejemplo, que hacen un mercado a 36 cuotas, pero resulta que el mercado se le fue en un mes, porque digamos que lo consumió de forma inmediata, pero 3 años después y sigue pagando el almuerzo
que realizó con su familia hace 3 años. Entonces, imagínense cuántas veces terminó pagando ese almuerzo en 3 años. Digamos que no tiene mucho sentido. Entonces, fíjense, acabamos de hacer este ejercicio. Nosotros solicitamos 1.000.000, obviamente en los 3 momentos, y fíjense qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, con la misma tasa, solicitamos 36 cuotas. Entonces, fíjense que la cuota acá, pues obviamente va a ser muy, muy favorable, 38.981 pesos por ese millón, pero resulta que al final nosotros terminamos pagando 1.403.000 pesos, o sea, 403.000 pesos de más por ese millón que inicialmente nosotros solicitamos. Entonces, fíjense que son 400.000 pesos. Si nosotros, por ejemplo, solicitamos el plazo de 24 cuotas, entonces fíjense que aumenta la cuota, pero ya no vamos a pagar 403.000 pesos de intereses, vamos a pagar 263.000 pesos. Y lo mismo, si nosotros hacemos un ejercicio, no a 24, sino a 12 cuotas, con las mismas características de tasa, fíjense cuánto estamos pagando al final. 131.924 pesos de más. Ahora, si nosotros seguimos haciendo la revisión y decimos no 1 año, sino 6 meses, seguramente este monto de pago de intereses pues sigue disminuyendo. Entonces, fíjense que esto a veces es importante porque más plazo puede representar pues un mayor flujo de caja. Digamos que yo puedo llegar a tener en este caso casi 50.000 pesos de más, 55.000 pesos de más, entre las 36 y las 12 cuotas, pero fíjense cuánto estoy finalmente ahorrándome en intereses al cabo de esos 3 años. Entonces, a veces el tema de plazo, si yo tengo la disponibilidad de capital, es mejor pues tratar de reducir lo más que yo pueda las cuotas o el plazo de mi obligación. Ahora, si definitivamente no lo puedo hacer, pues digamos que tengo que entrar a evaluar temas de tasa, de pronto revisar una compra de cartera o revisar otras alternativas que pueden llegar a ser favorables en este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, acá, ¿qué es importante? Digamos que es un poco lo que les decía hace unos instantes. Es importante revisar con las entidades de crédito. Digamos que Colombia afortunadamente tiene un sistema financiero bastante robusto, entonces acá siempre mi recomendación es acercarse, obviamente a las entidades financieras, tratar de revisar las posibilidades con ellos. Obviamente no todos los bancos pues seguramente le pueden llegar a prestar a uno, pero digamos que tocar no es entrar. Eso es un tema muy muy importante. Tenemos que evitar en gran medida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver los famosos gota a gotas, tratar de evitar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con que a veces uno lo ve, lamentablemente, por ejemplo, las casas de empeño, que a veces uno dice, pues, ¿qué más hago? O sea, no tuve más. Y el tema es terrible. Digamos que ellos no están regulados por la superintendencia financiera, entonces si ellos a uno le quieren cobrar esta vida y la otra, lo pueden hacer. Hay otra situación que hoy en día también estamos viendo mucho, que son las famosas fintech, que son esas entidades que nos pueden llegar a facilitar préstamos, digamos que son básicamente aplicaciones que encontramos hoy desde el celular y podemos llegar a solicitar alguna facilidad de préstamo, pero pues digamos que las tasas que ellos están cobrando pues claramente no están reguladas y pues digamos que acá también se presentan esos cobros excesivos en intereses, entonces es bueno tener presente esta situación también. Eso es como la recomendación que les doy en ese punto. Y ya para terminar, y ya pasamos al punto de las preguntas, ¿qué es clave de todo esto? Revisar siempre, siempre, eso es muy importante, tasas, plazas y ofertas de línea de crédito especializadas, como el caso de Bancoldex. Es muy importante conocerlas. Vemos que el gobierno hace un esfuerzo importante. Hay veces que muchos de estos recursos, pues lamentablemente pues, no se utilizan. Vemos que esa es la realidad. Y pues digamos que hay que revisarlas porque las condiciones son muy, muy favorables. El otro punto que es clave es evaluar si la necesidad de crédito es imperativa. O sea, realmente yo necesito endeudarme, por ejemplo, para capital de trabajo, para comprar maquinaria, es el momento adecuado para la expansión. Eso es un tema que uno tiene que evaluar muy bien, porque no siempre o no necesariamente contar con un capital me va a asegurar, por ejemplo, mayores ingresos. Entonces yo debo ser muy cuidadoso con esos temas. Digamos que ahí no sobra decirles, por ejemplo, los temas de una planeación estratégica que se pueda llegar a dar en algún o en determinado momento para darle solución a esto.
Y lo que les decía, evitar siempre fuentes de financiamiento no tradicionales, pagadiarios, gota a gota, prestamistas alternos, como es el caso de las fintech. Obviamente no puedo hablar mal de ellas ni mucho menos, pero pues digamos que ser muy cuidadoso, porque obviamente las tasas o los plazos pueden llegar a ser bien altas y en vez de verlo como un beneficio, pues yo puedo entender esto al final como un dolor de cabeza que pude haber evitado. Entonces mi recomendación siempre es revisen muy bien esto. Y algo que también es muy importante, pues darle un muy buen manejo a las obligaciones actuales, tratar de ser lo más oportuno en el pago. Ustedes ya se pudieron dar cuenta en el tema que les mostraba de Sifin, que ya se calcula, por ejemplo, en qué momento la persona puede llegar a incumplir los pagos. Y eso para futuros créditos o futuras solicitudes que yo haga, pues me puede jugar en contra. Entonces, digamos que este es un tema que yo debo tener muy presente. Entonces, esas son como las recomendaciones generales. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Eh, voy a revisar un Listo. poco. Marco, si quieres te colaboro con eso. Listo. Una pregunta que tenía, o bueno, varias preguntas que tiene Dalila Ochoa son, cuando estuviste reportado y empiezas nuevamente una vida crediticia, ¿cuáles son las mejores tácticas para subir tu puntuación o score? Bueno, digamos que esta es una muy buena pregunta porque nosotros estamos, digamos que reflejando nuestro historial crediticio prácticamente todos los días. Digamos que esa es la realidad. Todos los días nosotros la estamos reflejando. Digamos que hoy en día las entidades crediticias reportan incluso la fecha en que nosotros estamos pagando. Digamos que eso es un dato que puede parecer menor, pero resulta que es muy importante porque, por ejemplo, si la fecha del vencimiento de una obligación, por decirles algo, son los 18 y nosotros acostumbramos a pagar, por ejemplo, el 16 o el 17, pues puede llegar a ser un buen indicador que le estamos dando un buen manejo al dinero. Ahora bien, si nosotros todos los días estamos pagando 2 días, 3 días, 4 días, hasta 5 días después, pues seguramente esto puede llegar también a hablar un poco de lo no tan cuidadosos que estamos siendo con nuestras obligaciones financieras. Entonces, fíjense que eso es muy importante de cómo ir mejorando este indicador. Ahora bien, digamos que en el caso, por ejemplo, de las personas particulares, hay un concepto o hay una variable que es muy importante, digamos que es la edad. No es lo mismo prestarle a una persona joven o lo mismo una empresa que lleva muy poco tiempo en el mercado que una empresa que lleva mucho más tiempo. Digamos que este concepto de madurez que puede llegar a tener la persona o la empresa puede llegar a ser también un indicador que me ayude a mejorar, obviamente, el riesgo, la calificación que yo tengo frente a estos buros de crédito. Entonces, digamos que ese es un tema muy importante. Lo otro, también lo que les decía, es bueno, digamos, en todo momento, eh, pues no endeudarme de más. Digamos que ser muy cuidadoso. A veces uno encuentra empresas, personas, bueno, que a veces sin necesidad terminan solicitando créditos y al final, cuando uno va a ver, dedican prácticamente todo su sueldo, su nómina o los resultados de su gestión en la empresa a pagar obligaciones y esto tampoco es sano. Digamos que a pesar de que yo esté pagando al día, pues seguramente esto puede llegar a generar una mala calificación, un mal reporte, porque pues el buró determina que yo ya estoy en el tope de mi endeudamiento. Entonces eso también es una situación que yo debo manejar. Digamos que es sano mantenerse, por ejemplo, con un endeudamiento externo por debajo del 50%. Digamos que eso es algo tolerable. Entonces, si mis ingresos, por ejemplo, son de 10 millones y tengo, por ejemplo, libres 4 millones de pesos, endeudarme hasta en 2 millones de pesos, o sea, que esos 2 millones de pesos sean el tope de mis deudas, pues digamos que también eso refleja, pues, que estoy siendo muy cuidadoso con esta situación de pagos, llamémoslo así. Eso es muy importante. Yanni, ¿sí? ¿Alguien Sí, solo? sí, Bueno, perdóname, Dayana, ¿te escucho? sí, no, pero escuché otra voz. Bueno, otra pregunta que nos hacen Marcos es, si obtuviste un crédito, ¿es bueno pagar cuota y abonar a capital para mejorar puntuación? Bueno, pues esa es una situación que, a ver, digamos que hace algunos años
algunas entidades crediticias, pues digamos que nos estaban colocando como unas restricciones si yo decidía abonar a capital o adelantarme en las siguientes cuotas. Hubo una, llamémoslo así, como una regulación, una nueva reglamentación de la superintendencia que dijo, ningún banco, ninguna entidad crediticia le puede a usted prohibir que usted haga o se adelante en los pagos. Vamos que esa es como la primera situación acá importante porque sé que en algunas ocasiones uno le pueden meter como ese miedo o infundarle ese miedo, de como no vaya a pagar de más porque después lo penaliza el banco. No, vamos que ya hay una regulación frente a eso, digamos que no hay ninguna penalización si yo decido hacer un pago por adelantado. Y el segundo, si yo estoy en capacidad de hacer un pago adicional, pues siempre y cuando yo lo pueda hacer, bienvenido, porque obviamente en la medida en que yo pueda abonarle a la deuda que yo tengo actualmente, pues eso va a significar una disminución en los intereses. Entonces, hacerlo siempre va a ser muy positivo y obviamente muy bueno. Obviamente las entidades financieras pues no van a querer que uno les prepague o les adelante esos pagos porque obviamente el negocio de ellos pues está también dado por obviamente generar intereses o que la obligación genere intereses que son lo que finalmente es parte del negocio de los bancos. Pero acá la invitación es, si tienen la forma y la posibilidad de pagar, adelante, bien lo pueden hacer. Tenemos una pregunta de Julia Fonseca que dice, tú hablas de los beneficios de Bancoldex. Por favor, cuéntanos cuáles son los requisitos para acceder a este tipo de plataforma. ¿Cuáles son los bancos aliados donde encontramos más información? Bueno, eh, a ver, digamos que en el tema de Bancoldex, digamos que tenemos Bancoldex, digamos que hoy en día genera muchos de estos créditos de fomento, pero digamos que si la vocación de la empresa, por ejemplo, es temas de agro, digamos que también hay otras entidades, por ejemplo, que se especializan también en temas de agro. Entonces, por ejemplo, está el mismo Finagro, que también está generando como unas líneas especializadas para eso. Entonces, digamos que no únicamente, no exclusivamente vamos a pensar en Bancoldex, digamos que podemos encontrar otras entidades del Estado que van a generar como esos recursos. Ahora, ¿cuáles son como los requisitos? Digamos que los bancos, cualquier entidad regulada por la Superintendencia Financiera del listado que les mostré acá, digamos que cualquiera de estas entidades pueden llegar a generar eh, esos famosos créditos de Bancoldex. Digamos que no es que yo me acerque a Bancoldex, pues claramente también lo puedo hacer. Digamos, yo me acerco a Bancoldex y ellos me van a decir, mire, usted aplica o no aplica para ese crédito, pero entonces usted con quién tiene los productos. Entonces yo puedo decir, no, resulta que yo tengo los productos con Banco Bogotá. Entonces le van a decir, listo, acérquese a la oficina de Banco Bogotá, como usted ya cumple los requisitos, ya vamos a hablar de eso, y adelante con ellos la solicitud de crédito. Usualmente, ¿cuáles pueden llegar a ser esos requisitos? Digamos que hoy en día existen bastantes líneas que pueden llegar a ser bastante particulares. Entonces, por ejemplo, hay unas líneas de fomento, por ejemplo, para empresas que tienen, por ejemplo, o que son mayoría de mujeres. Entonces, hay unas líneas especializadas, por ejemplo, para empresas de mujeres, o que su capital o su patrimonio o los socios, digamos que en su mayoría sean mujeres, pueden llegar a tener unas facilidades en términos de crédito. Hay otras, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, digamos, si yo tengo una empresa o una microempresa, por ejemplo, en San Andrés, hoy en día, por ejemplo, el gobierno a través de Bancoldex, están revisando este tema para facilidad de los empresarios de San Andrés. Lo mismo está sucediendo con Bucaramanga. Digamos que acá lo importante es, una vez yo identifique de esas líneas, entonces ahí la recomendación es revisar en la página de Bancoldex, revisar en la página de Finagro, si es vocación agrícola, la empresa, pues revisar esas características y ya apenas uno pueda saber a cuál puede aplicar, pues acercarse, por ejemplo, al banco donde uno tenga los productos financieros y hacer la solicitud con el oficial de comercial que tenga la entidad para iniciar el crédito. Vamos que esa sería como la recomendación. Bueno, gracias. Marcos me pregunta, ¿las arandelas que cobran en el desembolso de un crédito son regidas por alguna entidad? ¿Es cierto que lo mejor es enviar a una cuota la tarjeta de crédito? ¿Y cuál es el mejor crédito en cuanto a tasas, el de consumo o el de libre inversión o el hipotecario?
Bueno, entonces empiezo de atrás o de atrás hacia adelante. Bueno, digamos que cada una de estas líneas que acaba de mencionar, pues son particulares y son dirigidas. Entonces, digamos que cuando yo estoy solicitando un crédito hipotecario, pues digamos que este crédito es exclusivo para la compra de vivienda a un lote. ¿Listo? Entonces, únicamente yo lo puedo utilizar para eso. Las líneas de consumo, digamos que dentro de las líneas de consumo de un banco o la cartera de consumo de un banco, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como una tarjeta de crédito, pero también dentro de esta cartera de consumo vamos a encontrar, por ejemplo, un crédito ordinario o el famoso libre destino, que muchas veces le ofrecen a uno los bancos, o también podemos llegar a encontrar, por ejemplo, los cupos rotativos, ¿no? Que dependiendo del banco, pues se puede llamar de forma distinta. Digamos que la característica de los créditos de consumo están enfocados a personas naturales. Entonces, por ejemplo, yo como persona natural me acerco al banco y entonces digo que quiero un crédito para viajar con mi familia. Entonces, un poco esta situación está dada porque pues es un crédito de consumo, es un crédito de diversión. Ahora bien, yo como persona también puedo tener la necesidad de comprar un vehículo. Entonces, fíjense que este crédito de vehículo también está dentro de consumo, ¿sí? O dentro de la cartera de consumo y seguramente va a tener unas propias características. Pero un poco acá el mensaje es esos créditos que tienen ese uso específico como el hipotecario o como es el caso de las tarjetas de crédito, pues digamos que pueden llegar a ser para muchas cosas, o lo mismo el cupo de Credit Service, pueden ser para muchísimas cosas. Dayana, ¿me recuerdas cómo eran más partes de la pregunta ya para cerrar? Claro que sí, Marcos, dame un minuto y ya te digo. Ay, ay, ay. Dame un minuto porque creo que empecé a compartir mi pantalla y se me excluye un momento para ver. Acá pues estoy viendo una pregunta de un robo a una entidad vigilada. Bueno, digamos que esa es una situación clave, digamos que lo primero, digamos que mi recomendación es, si tienes las pruebas, pues tienes que tomar dos caminos. El primero es obviamente enviarle como la solicitud al defensor del consumidor financiero del banco. Digamos que todas las entidades cuentan con un defensor del consumidor financiero, entonces exponerle la situación y pues que obviamente el banco adelante una situación. Obviamente si ya lo reportaste a la Policía Nacional, pues obviamente incluir como esas evidencias. Y por otra parte, digamos que la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta también con unos canales de atención al ciudadano, donde puedes también colocar o poner este incidente o esta situación que se te presentó con el banco y pues obviamente ellos en paralelo pues también van a hacer una solicitud al banco para que revise este tema. Digamos que ahí esa es como la recomendación, siempre manejar como esos dos canales a la superintendencia y manejarlo obviamente con el defensor del consumidor financiero en la entidad. Bueno, te voy a leer la última pregunta y también les voy a compartir en pantalla unos datos para aquellas personas que estén interesadas en ser parte del proceso de crecimiento empresarial para la formalización que maneja la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde pueden tener acompañamiento por un consultor empresarial que también les puede dar asesoría en diferentes temáticas que manejamos en la Cámara. Les voy a compartir los datos de la coordinadora de crecimiento empresarial. Ella es Luz Ángela Medina, para que ahí pueden registrar sus datos, qué tipo de información solicitamos para poderlos contactar. Marcos, la pregunta era, ¿las arandelas que cobran en el desembolso de un crédito son regidas por alguna entidad? Si es cierto que lo mejor es enviar a una cuota de la tarjeta de crédito y pues que cuál es el mejor crédito y en cuánto tasas es el consumo o en Tal cuánto cual. tasas. ¿Ya te Listo. acordaste? Sí, esa creo que ya la última la respondí. Entonces, rápidamente, el tema de los desembolsos, pues digamos que los bancos, al momento de informar pues, las características de la obligación con la que uno está, pues que va a adquirir, pues digamos que deben ser muy claros cuáles son como las características o los cobros adicionales que le pueden llegar a hacer a uno al momento del desembolso. Digamos que esa información pues es de dominio público, obviamente uno no le pueden cobrar nada que no lo hayan acordado, no se lo hayan presentado uno previamente. Digamos que eso es muy importante uno siempre tenerlo presente. A veces los bancos
y a veces las áreas comerciales de los bancos pues digamos que pecan un poco en eso y pues digamos que si uno eleva la queja, como ya lo expliqué, con el defensor del consumidor financiero, con la superintendencia, pues uno puede llegar a recibir una respuesta favorable para uno. Y en el tema de la tarjeta de crédito, pues claramente, digamos que la recomendación es darle un manejo muy apropiado, como lo mostré en el ejemplo. Si uno está en la capacidad de enviar, obviamente, una sola cuota a la tarjeta de crédito, bienvenido, siempre va a ser mejor. Digamos que un poco el ejercicio que les mostraba hace un momento, si nosotros enviamos, por ejemplo, a 36 meses la cuota, pues seguramente lo que yo voy a tener que pagar mes a mes va a disminuir, pero al final el resultado es que yo voy a pagar más intereses. Entonces, siempre que se pueda, lo mejor es utilizar la tarjeta de crédito a una sola cuota. Esa es como la recomendación final. Y creo que había una última pregunta ya para terminar, no me demoro mucho. En el caso, por ejemplo, de las empresas que por la situación de la pandemia bajó sus ventas, pues ahí mi recomendación es que revisen muy bien con cada banco o con su entidad financiera, porque cada caso puede ser particular y pues obviamente se somete a un estudio de cómo opera el sector y demás. Entonces, pues ahí el tema es que lo resuelvan de forma particular, porque seguramente pueden encontrar algunas situaciones favorables, otras no tan favorables en determinado momento. Eso ya es un tema puntual de cada entidad. Bueno, muchísimas gracias por su Bueno, participación. a ti, Marco, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, por la información. A todos los asistentes, muchísimas gracias por la participación. Aquí que les puse los datos si están interesados en acceder al acompañamiento desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Y los sigo invitando el día de mañana. Vamos a tener asesorías en diferentes temáticas para que pues también se puedan inscribir y participen de estas asesorías. No, pues muchísimas gracias y en la tarde vamos a continuar con más charlas. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.